¿Cuál podría ser el futuro de la humanidad en manos de arrogantes que se disputan soberanías entre odios, venganzas y guerras ancestrales? Guerra Santa significa poseer, ser dueños de la voluntad de Dios, es decir, su Dios, o que nos expliquen cómo, cuándo, en qué tiempo y modo ese Dios que proclaman les pertenece. A ellos, desde luego, les ha dado tanto poder para azotar a sus propios pueblos y, ¿por qué no?, a su propia raza, pues todos ellos finalmente son semitas. Quizás nos haya parecido que el conflicto Rusia-Ucrania tenga características explosivas mundialmente por involucrar un continente que comparte fronteras. Pero al parecer el mapa geopolítico de la guerra involucra el Medio Oriente como el más neurálgico por su alto poder de enardecimiento y capacidad de conjurar odios y el ojo por ojo. Más que un recuento de noticias, aquí les presentamos una serie de planteamientos que le ayudarán a su propio análisis y conclusiones. Quédese con nosotros, los detalles a continuación en Punto de Mira. Pero muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este universo, al universo de Madcast. Bienvenidos a un miércoles más. Si usted siente que va caminando por la calle, va camino de comprar de pronto el diario, o mejor, va leyendo el diario en su móvil, porque ya nadie compra diario, eso es una verdad también a puño. Va caminando, va esperando su transporte público, va manejando, va escuchando algo, se dirige quizás a comprar suministros, porque tiene miedo de que estalle la Tercera Guerra Mundial, y siente que alguien lo observa, siente que alguien vigila sus pasos. Usted tiene razón, usted está en el punto de mira. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión de Punto de Mira. Después de temas interesantísimos que hemos tratado aquí en este espacio, venimos nuevamente de regreso para conversar, para hablar un poco sobre el acontecer político internacional. Y es que nos enfrentábamos el sábado en la noche para Latinoamérica, medianoche, más allá de medianoche y madrugada de pronto para Europa y algunos países de Asia y demás, y Europa septentrional, etcétera, etcétera, con la noticia de que más de 300 misiles y proyectiles, entre los que se contaban drones y misiles guiados y misiles transatlánticos, habían sido disparados por parte del ejército y la Guardia Republicana iraní contra el espacio aéreo y contra Israel. Momentos de tensión, momentos en donde muchos imaginamos pues las peores cosas. La verdad, la magnitud del ataque parecía que iba a ser muy fuerte y finalmente pues a medida que la información se fue dando, tenemos la fortuna de que hubo 0 defunciones, 0 personas a las que no murió nadie, pues apenas un herido, una niña víctima de unos escombros. Tampoco hubo destrucción material, pero sí pues una sentada de cátedra. Y bueno, ese es el mundo con el que amanecimos el fin de semana, un mundo de guerra. La situación entre los países árabes e Israel, la situación en Ucrania, la situación en América Latina, entre los que se cuenta lo que está pasando en Haití, que casi nadie habla de eso, pero sigue pasando. Así que para hablar de todo esto estamos aquí con nuestro queridísimo Álvaro de Jesús Forero, un verdadero guerrero y sobreviviente de la vida, que hoy pues nos va a contar qué fue lo que vio, qué fue lo que analizó y cómo es que viene esa pelota. Álvaro, bienvenido. Nacho, ¿cómo está? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar posteriormente? Sí, eh, tenemos una encrucijada mundial, digámoslo de esta manera, porque ese juego de la guerra que va escalando poco a poco se va volviendo cada vez más peligroso.
Ahora que decías el, que no hubo daños ni hubo víctimas en Israel con un ataque de la envergadura que tuvo ese ataque, ¿no? Porque estamos hablando, no hay una cifra exacta, pero entre misiles y drones pueden ser unos 200, si no estoy mal. O sea, ¿qué hizo Irán? Más inclusive. Creo que más, sí. Ellos lanzaron, porque todos tienen diferentes velocidades. Ellos lanzaron los drones adelante y los misiles detrás que se, calculando que llegaran más o menos casi que simultáneamente. Pero hay una cuestión bien interesante aquí, es que la respuesta de Irán no tenía como intención atacar la población civil, ni una destrucción de Tel Aviv. La respuesta que yo creo que, pues, aunque es un Vox Populi, podríamos hablar un poquito de eso también, ¿no? ¿A qué estaba Uh -huh. respondiendo Irán? Al ataque de Israel, bueno, es que ellos vienen en guerra hace mucho tiempo dándose palo de allá para acá y de aquí para allá. Irán indudablemente ha financiado a Hezbollah y a Hamas y a todos estos grupos en Yemen y todo esto que han mantenido, digamos, una constante, ¿cómo se le llama? Escaramuzas con Israel. Eso tiene todos los años de la vida. Pero ya para este momento, digamos, el puntillazo fue que Israel vaya a atacar en Damasco la embajada de Irán. Al atacar la embajada de Irán está atacando territorio de Irán, así sea en Damasco. Y causa la muerte de 3 oficiales iraníes de alto rango. Irán es la primera vez que hace una respuesta directa a Israel. Pero mira una cosa curiosa, volvemos a las curiosidades de esto. Lo anuncia, los vamos a atacar, vamos a responder. Y el envío de drones de regular velocidad y de misiles no hipersónicos, balísticos desde luego, pero no hipersónicos, digamos, le daba tiempo a Israel a prepararse. ¿Para qué? Para contrarrestarlos con la ayuda de Estados Unidos y supongo que también de Inglaterra. Pero aquí hay una cosa bien curiosa. Los misiles estaban dirigidos a puntos estratégicos en Israel, no estaban dirigidos así a granel como ha sucedido con Gaza. Es que el ataque de Israel, que podría haber sido muy quirúrgico en Gaza, ha sido desproporcionado. O sea, Israel le ha tirado a todo lo que se mueve. Estamos hablando de casi 30.000 víctimas en Gaza, de los cuales más de 11.000 son niños. O sea, ellos tienen que enfrentar, y Netanyahu, tienen que enfrentar o sea, el crimen de lesa humanidad. O sea, son criminales de guerra en este momento. De esa no se escapa, o sea, del repudio mundial. Pero ¿qué pasa con esto? Irán, cuando lanza el ataque, le advierte a Jordania, que Jordania tiene una monarquía. El pueblo jordano está con Hamas, está con Irán. Pero el gobierno jordano es una monarquía que obviamente trata de aparentar ser neutral, pero bueno, y les advierte, si ustedes intervienen, los consideramos objetivo militar. Jordania es un país muy pequeño. Israel es un país muy pequeño. Escuchaba yo en estos días a una chilena radicada en Tel Aviv, decía que de frontera a frontera se puede recorrer en 6 horas. O sea, relativamente es un país muy chiquito. Entonces, el Irán hubiera querido realmente causarle un daño a Israel, le hubiera empleado los misiles balísticos no nucleares, pero balísticos de hipersónicos, que están en fracción ¿de cuánto? 3 horas en Israel, una cosa así. Y no hubieran avisado, ¿no? Y no hubieran avisado y encima de eso a las velocidades con que digamos, de crucero de esos misiles
son bastante difíciles de interceptar. Y si les lanzan una andanada, pues muchísimo menos. Hay cosas que se pueden analizar aquí. Por ejemplo, una puede ser que Irán estuviera más o menos como tomándole el pulso a Israel en sus defensas. Puede ser. La otra es lo que decimos, ¿no? Que no tenían intenciones de causar un daño, porque si ellos hacen una escalada, un bombardeo indiscriminado sobre Israel, no solo en Tel Aviv, sino en otros puntos del mismo pequeño país, hubieran quedado ante la comunidad internacional al mismo nivel que Israel con Gaza. Y yo creo que ellos no quieren eso. Sin embargo, le advirtieron que si respondían del ataque, la respuesta de ellos sería en las proporciones mucho más fuertes. Entonces no sé hasta qué punto los señores de Israel, Netanyahu, esté preparando una respuesta contra Irán con, digamos, con la pretensión de tener cierto éxito. Ahí es difícil, porque es que en el panorama mundial tenemos las próximas elecciones del Parlamento Europeo. Y cualquier país europeo que, que pretenda, o cualquiera de estos líderes europeos que apruebe una escalada de la guerra, eso le va a sumar a favor o en contra dependiendo de cómo esté la situación en el momento en que se presente. Por parte de Estados Unidos, también están las puertas de elecciones. O sea, es que aquí hay un interés mayor al mundo, no, a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos venden un presunto interés humanitario, pero lo que realmente le preocupa a estas naciones, a todas, es la economía. O sea, la parte económica es su preocupación. La población se puede desbaratar, no es el problema de ellos. Que va a subir el petróleo, que ahora cómo van a hacer para cruzar los buques por el Golfo Pérsico, que se están armando, el Canadá está mandando submarinos para cerrarle el paso a los submarinos nucleares de Rusia debajo del hielo. O sea, hay lo que llaman la posibilidad, eso es una cosa que está empezando a sonar, de una guerra submarina en el Mar del Norte. Sería una cosa terrible, debajo del hielo. Entonces, el mundo en sí se está calentando. Rusia ha tomado posición, dijo, si interviene Estados Unidos a defender a Israel, nosotros intervenimos a defender a Irán. O sea, ya sería una confrontación de dos potencias. Entonces, ¿hasta dónde puede, digamos, escalar esto cuando pensamos que no fue el 99%? Estoy seguro, eso es propaganda, ¿no? Hemos interceptado el 99% de los misiles. Éxito total de Israel. Yo no creo. La verdad no creo que hayan sido tan. Pero lo cierto sí es que Irán o bien les tomó el pulso con los misiles que lanzó, ¿no? O sea, no son misiles de gran crucero, y de una vez, digamos, como que destapa, descubre los puntos claves de defensa de Israel. Porque desde todos esos puntos, en una andanada tan grande como esa, se vieron desde dónde estaban saliendo los misiles para interceptar los que venían, los que estaban entrando. Entonces, es lo que sí mostró es la capacidad de defensa de Israel, que no está mal del No, pues todo. sí, el domo de hierro es una cosa inimaginable tecnológicamente, ¿no? Sí, pero sin embargo creo que alcanzaron a hacerle unos cuantos rasguños. Y a una base también, no recuerdo el nombre de esa base en el momento, que también sufrió serios daños. Y viendo yo, porque yo estoy muy pendiente de las transmisiones que estaba haciendo CNN y otros eh, mm, noticieros de estos, informes periodísticos,
cuando estaban en lo flagrante, o sea, cuando estaban llegando los drones y los misiles a Israel, se veía cómo los interceptaban en el aire muchísimos, pero también se veían los fuegos cuando tocaban tierra. Entonces, ¿hasta qué punto? Es la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto esto nos va a conducir a una escalada mayor? Dependiendo de la respuesta de Israel, que yo creo que no se va a quedar sin respuesta. No, pues tiene que responder, ¿no? Porque Porque si no responde, muestra debilidad. sí. Entonces, ¿qué viene después, no? Porque hay muchos intereses políticos y geopolíticos en todo esto. Irán tiene que frenarse frente a su ataque masivo que tiene con Gaza y que no se detiene. Estados Unidos ya le dijo, ustedes tienen que dejar entrar la ayuda humanitaria o no les colaboramos más. Pero respecto de una eventual respuesta de Israel a Irán, aparentemente se tiene que ir sin Estados Unidos porque no creo que Estados Unidos vaya a participar en eso. A Biden no le conviene, Biden va a buscar una reelección. Y Sí. Trump, cualquier cosa que Biden haga, eleva a Trump. No, Y pero eso es lo Biden que no va no a ser quiere. capaz de tener una reelección ahora con todo esto, ¿no? Está muy complicado todo el tema. Muy complicado. Y Netanyahu es muy posible que termine preso. Muy posible. Porque también el mismo pueblo de Israel está dentro de ellos, está dividido. Y es que hay una cuestión que es de analizar. Es que dentro de las fronteras de Israel no son solamente judíos los que están allí. Hay mucho árabe. Sí. Y prácticamente escuchaba yo unos analistas que me causó cierta curiosidad lo que decían, que prácticamente a la vuelta de 10 o 15 años el Estado judío va a quedar reducido a una minoría frente al poder de los árabes dentro de ese país. Entonces, que es una guerra entre sunitas mejor dicho, es muy complicado esto. ¿Usted qué opina, Nacho, de esta cosa? Pues sí, creo que que hay una cantidad de antecedentes sobre este conflicto. Alguna vez lo hablábamos, ¿no? Hablábamos que desde 1897 con el primer Congreso Sionista, en donde el movimiento sionista fundado por Teodoro Herzl y otros líderes defendió el establecimiento de una patria judía en Palestina, ¿no? Luego en 1917 la declaración de Balfour, que fue la controversial, en donde el secretario de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour le dio una declaración pues a Lord Walter Rochester, donde manifestaba el apoyo británico para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, ¿no? Luego en 1920 el mandato de la Liga de las Naciones, en donde la Liga de las Naciones otorga a Gran Bretaña el mandato. Aquí no había ONU todavía, ¿no? Otorga a Gran Bretaña el mandato de administrar Palestina después de la Primera Guerra Mundial. En 1920 la creación de la Hanga, que la Hanga era una organización paramilitar judía que tuvo un papel importante en la defensa de las comunidades judías. Es decir, desde 1920 ya estamos con este tema, ¿no? Claro. Y esto ocasionó que en 1929 la masacre de Hebrón, que fue la masacre en donde, bajo el mandato británico de Palestina, en agosto de 1929 los residentes árabes de la zona atacaron a la comunidad judía, lo que provocó la muerte de alrededor de 67 residentes judíos, incluyendo mujeres y niños. Luego, en la década de 1930, la revuelta árabe de la década de 1930 fue un periodo de intensa resistencia y rebelión árabe contra el dominio colonial británico y la inmigración judía, ¿no? Ocurrió entre 1936 y 1939. En 1936 la Comisión Pell, que fue una comisión investigadora británica formada para analizar la revuelta de los árabes. En 1939 el Libro Blanco, que incluyó una declaración política británica que limitó la migración judía y la adquisición de tierras en Palestina. Esta es como la primera volteada de espalda que tiene el mundo occidental contra
pues el Estado de Israel, por así decirlo. Luego, entre 1947 y 1979 son las guerras árabe-israelíes y los intentos de paz. La resolución de la ONU, la resolución 181 de la ONU de 1947, que recomendaba la división de Palestina en estados judíos y árabes separados y Jerusalén bajo la administración internacional. Los líderes judíos aceptan el plan, mientras que los estados árabes y los palestinos lo rechazan, ¿no? En 1948 la guerra de independencia de Israel. En 1956 la crisis de Suez, que es la guerra del Sinaí. Israel junto con Gran Bretaña y Francia invadió Egipto en respuesta a la nacionalización del canal de Suez por parte del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, ¿no? La presión internacional incluso de los Estados Unidos y la Unión Soviética forzó el retiro de las fuerzas invasoras. En 1964 la creación de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, con su vecino Yasser Arafat, ¿no? Que estuvo dando ahí de qué hablar. 1967 la Guerra de los 6 días, que duró de 5 al 10 de junio de 1967. Fue un conflicto breve pero intenso entre Oriente Medio y fue principalmente un conflicto entre Israel y una coalición de estados árabes en donde se incluía Egipto, Jordania, Siria e Israel. Y Israel tuvo una victoria avasallante, ¿no? Capturó grandes extensiones de territorio de los estados árabes, que eso es lo que modifica el mapa como lo vemos hoy en día. En 1972 la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich, en donde pues una facción de la Organización de la Liberación de Palestina secuestró y mató a 11 miembros del equipo olímpico israelí que competían en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. En 1973 la guerra de Yom Kippur, que Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa contra Israel durante el Yom Kippur, que es la época sagrada judía, ¿no? Como decir la temporada de Navidad nuestra, pues. En 1979 los acuerdos del Campo de David, tratado de paz entre Egipto e Israel. Y de 1982 al presente, pues ha habido una cantidad. En 1982 la primera guerra del Líbano. En 1987 la primavera intifada, que fue un periodo de protestas en Palestina generalizadas, desobediencia civil y actos de violencia y terrorismo contra israelíes, que comenzó en diciembre de 1987. En 1991 la Conferencia de Paz de Madrid, que trató de calmar los ánimos, pero no funcionó. En 1993 los acuerdos de Oslo, que tampoco funcionaron mucho. En 1994 el Tratado de Paz entre Jordania e Israel, que es el Tratado de Paz entre estas dos naciones, firmado en 1994. Es un acuerdo entre Jordania e Israel que reconoce la soberanía del otro, establece sus fronteras internacionales y provee la seguridad y cooperación económica. Entre otras cosas, este tratado es el que impide que los misiles y las invasiones y los ataques del mundo árabe, por así decirlo, sean más directos y más rápidos, ¿no? Porque les toca dar una vuelta, porque obviamente Jordania tiene limitado su espacio aéreo a esto, ¿no? O sea, no lo permite. En 1995 el asesinato del primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, el 4 de noviembre de 1995, fue una figura importante política en Israel de muchos años y líder del Partido Laborista de izquierda. Fue asesinado por la extremista israelí Yigal Amir en una manifestación por la paz en Tel Aviv. O sea que hay una fractura interna también. Del 2000 al 2005, la segunda intifada, que también conocida como la intifada de Al-Qassam, que fue un periodo de intenso conflicto y levantamiento palestino contra el dominio israelí. En el 2005 termina la retirada de la Franja de Gaza, ¿no? Israel, que se concentraba superando un enorme retroceso político interno y la arremetida terrorista durante la segunda intifada. En el 2006 la Segunda Guerra del Líbano. En el 2007 Hamas toma control de Gaza. En el 2007, sobre noviembre más o menos, el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente de la Autoridad Palestina Mohammad Abbas, con el apoyo de los Estados Unidos, iniciaron la conferencia de Anápolis. En el objetivo era alcanzar un acuerdo de paz, ¿no? Ahí van. En el 2008 al 2009 la operación Plomo Fundido. Desde el 27 de diciembre del 2008 hasta el 18 de enero del 2009,
Israel lanzó una operación militar en respuesta a los ataques con misiles de Gaza. Las fuerzas israelitas llevaron a cabo ataques aéreos, bombardeos de artillería y una invasión terrestre en respuesta a los ataques con misiles. 2009 al 2019, la congelación de los asentamientos, donde limitaron los asentamientos en Palestina. 2012, la operación Pilar de Defensa. Del 14 al 21 de noviembre del 2012, Israel lanzó otra operación para atacar a terroristas a los terroristas lanzamisiles de Gaza en respuesta al aumento de los ataques. O sea, siempre ha habido ataques. Usted está durmiendo en Israel y eso es como si lloviera los ataques, ¿no? En junio del 2014, 3 adolescentes, bueno, esto es una cosa ahí al margen, pero también produjo una respuesta. En 2020, el plan de paz para la prosperidad, que tampoco funcionó. En 2021, el conflicto de mayo en Gaza, donde estalló una guerra de 11 días entre Israel y Hamas. Los terroristas de Hamas utilizaron las tensiones en Jerusalén, específicamente por la mezquita de Al-Aqsa y la disputa por el desalojo del vecindario de Shekin Jarrah, al este de Jerusalén. En 2022, la operación de agosto en Gaza. Este conflicto de 3 días dio lugar al lanzamiento de más de 1000 misiles contra Israel por parte del grupo terrorista. 2023, la operación Escudo y Flecha. Israel lanzó la operación Escudo y Flecha para poner fin a la amenaza contra Israel planteada por los terroristas de la Yihad Islámica Palestina, después de que lanzaron más de 100 misiles después de los 1000 que habían lanzado. 2023, la masacre de Hamas el 7 de octubre, eso lo vimos el año pasado. Y bueno, y en las que estamos. Entonces, es que no ha parado la guerra. No ha parado. Si vamos hacia atrás a la historia sagrada, ellos nunca han dejado de pelear. Claro, el conflicto ha estado ahí con intervalos de paz y calma, pero entonces esto es lo que en Occidente no entendemos. En Occidente, es evidente que se fue la mano con el tema, ¿no? De los ataques, los muertos, los niños, en fin. Obviamente es una respuesta desmedida, dicen los medios. Pero hay que entender una realidad, y es que allá pues no es desmedida. Porque 1000 misiles, 100 misiles, 200 misiles, 300 misiles, 400 misiles. O sea, prácticamente esta fue una respuesta de Irán chiquitica. Sí, comparado con toda la historia, sí. Que lo que pasa es que el momento, y era la primera vez que Irán sale al frente y dice somos nosotros, ¿no? Sin proxies, sí. Sin personas detrás, sin el temor de ser reconocidos de somos nosotros. Y entre otras cosas, pues no tiene ya ese temor porque detrás de ellos está Rusia y está China. Y está Pakistán. Y está Pakistán. Entonces... y buena parte de los mismos, de ese mismo círculo de árabes. Es que, a ver, eso es, los judíos están metidos en un polvorín. Sí. Es que es tremendo. Y entre otras cosas, pues ahí el apoyo sobre todo que son invasores, digámoslo así. Pero uno dice invasores desde los tiempos bíblicos. O sea, ¿qué tan invasores son? ¿Sí me explico? Porque ¿cuánto tiempo ha pasado? Eso es la misma tesis de que España devuelva el oro a América. Y la misma tesis de que Cortés fue un asesino que llegó y mató a los aztecas. Como si los aztecas y toda esta cultura mexica hubieran sido unos ignorantes, unos estúpidos animales de taparrabo. Era una civilización. Tuvieron 3 periodos, incluyendo un periodo clásico. Había imperios que peleaban entre sí. Cortés llegó con 800 hombres y se alió con unos enemigos y eso fue lo que, o sea, encontró la guerra civil y se alió con un bando, y eso fue lo que le procuró el hecho de poder conquistar el territorio. Pero Cortés no llegó allá a matar micos con rabapato, era una civilización, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, las personas que dicen no, que el genocidio español, que la novela negra española, que
la conquista, que el oro, no tienen ni idea de lo que hablan, ¿no? Es parte de esta filosofía moderna del buenismo, ¿no? Que es que suena muy bonito reconocer el antecedente indígena cuando no tienen ni idea de lo que significa el pueblo indígena. Y lo mismo pasa con esto de Palestina, ¿no? O sea, hay un poco de Sí, gente... pero los indígenas estaban en su territorio y los Sí. invasores eran los conquistadores. Y sí, Entonces, si ellos tenían guerras internas, es que Sí. aquí yo difiero un poquito de ese discurso. Ajá. Es que si los aztecas, los mexicanos, tenían sus guerras, sus propias guerras internas, aquí en Colombia también se agarraban unos con otros, ¿ya? Pero era el derecho a su propio desarrollo, porque no vamos a hablar de las guerras de Europa, el Imperio Romano, el Imperio Otomano. Pero es que a eso iba, es lo mismo. Ellos, ¿qué hicieron para poder ser una civilización Pero hoy? exactamente, los romanos invadieron las Galias porque había desorden y las tribus de las Galias estaban fracturadas y peleaban unas con otras. Ellos llegaron y aprovecharon la Pero eso no situación. justificaba tampoco todas las matanzas y todo lo que No, hicieron. pero es que la muerte ni la guerra tienen ninguna justificación, jamás. Entonces, imagínese usted, Ignacio, que hubieran llegado los aztecas Sí. a Europa, Sí, 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 si armados hubiera- de buques y de cañones. Pues claro, vuelvo y La digo, historia sería al revés, ¿no? claro, vuelvo y digo, yo no justifico ni la muerte ni la guerra. Son dos cosas con las cuales la humanidad ha tenido que aprender a vivir. De hecho, yo distingo el soldado del guerrero. Porque con todo el respeto por el soldado sigue órdenes. Y desafortunadamente muchísimas de esas órdenes son en contravía de lo que significa o de la esencia de ser un ser humano. El guerrero, claro. por el contrario, tiene otra tesis, otra filosofía y lucha por sus convicciones, ¿no? Ajá. Conscientemente, el soldado, ¿con esto qué quiere decir? Un guerrero puede ser un soldado todas las veces, pero no todo soldado puede ser un guerrero, ¿no? Esa es como la diferencia. El caso es que bajo este precepto de entender que no hay justificación para la guerra ni para la muerte, sea la época, no, pero no se vaya Álvaro, hermano. Se fue Álvaro. ¿Álvaro? Se aburrió y se fue Álvaro, ¿no les digo? Ese es el problema cuando yo me pongo a hablar. Se puso bravo el doctor Forero y se fue. Doctor Forero. Ay. No, es que estaba sacando el gato porque me enloquece. Ah, ok. Bajo ese precepto no existe justificación ni para la guerra ni para la muerte. Pero hay que entender los contextos. Y nosotros aquí en Occidente no tenemos ni idea de lo que es ese conflicto allá. De hecho, No, y de todo el peso que tiene, ¿no? claro, Es que mire todo ese recuento que usted hizo, es y que eso es apenas una historia contemporánea. digámoslo. exacto, exacto. Y es que estamos hablando de culturas y de sociedades distintas. Entonces a Claro. mí me da mucha risa Es que, porque uno... perdón, una interpelación. Es que Señor. mire, Nacho, los judíos estaban pasando una hambruna en tiempos antiguos y ya habían los hijos de Abraham habían vendido a José, ¿no? Sí. Y entonces José es rescatado prácticamente por los egipcios. Le dan un cargo, o sea, lo acogen y le dan un cargo de honor. Y cuando estos llegan, está toda esa parafernalia que nos cuenta la Biblia en tiempos antiguos, y los acogen. Los judíos no llegaron a Egipto como esclavos. Eran tan que los egipcios terminaron esclavizándolos por temor a que ellos se les apropiaran del país. Ajá. Ujú. ¿Ya? Sí. Entonces no eran ninguna pera en dulce. Empecemos por lo que hicieron con José. Claro. ¿Ya? Y de ahí para adelante cojan Claro, lo que toda pasa su es que historia. lo que pasa es que la conducta humana es la misma, ¿no? Lo veíamos en los especiales
que hacíamos sobre la era que estamos viviendo hoy en día. Pues simplemente es el reflejo de lo que es la conducta humana. Que en una simiente yo espero que hace mucho me agarró la tos, o en alguna proporción pues no sea del todo así. El caso es que al tema específico de esto que estamos enfrentando hoy en día, que es quizás la proximidad a una guerra ya mundial, universal, pues hay varias cosas que analizar, creo yo. Primero, me da mucha risa los activistas sionistas o los activistas palestinos. O sea, me parece muy curioso encontrarse en México, en Perú, en Argentina, gente que sale con la banderita de Palestina, reivindicando el derecho árabe palestino, cuando no tienen ni idea de lo que es la cultura árabe. Me da mucha risa ver una niña con el pelo morado, con una blusa ajustada, mostrando el ombligo, en uso de sus facultades perfectas como mujer de hacer lo que quiera con su cuerpo y todas estas cosas de estos derechos de la posmodernidad y todas estas vainas que vivimos hoy en día. Pero me da risa viéndola batir en acción de libertad la bandera palestina y la bandera iraní. Cuando ella misma, si hiciera eso en esos territorios, era encarcelada y apedreada, sobre todo en Irán, ¿no? Entonces, me da risa ver a los muchachos en esa misma postura, reivindicando las libertades de pueblos que no entienden y de un conflicto que no entienden. No se trata de defender una u otra nación, se trata de entender que la guerra no es la solución, bajo ningún aspecto, no, bajo ningún aspecto. Para la gente que no lo sabe, para los judíos, los que no somos judíos, somos gentiles. O sea, una suerte de personas que habitan y que conviven, estoy hablando desde el punto de vista religioso, ¿no? Conviven en un espacio común, pero que no tenemos la sapiencia de la palabra de Dios como ellos la ven. Sin embargo, es probable que un gentil se una a un judío o a una judía siempre y cuando profese el credo judío, ¿no? En eso, Álvaro, tú corrígeme si estoy diciendo alguna barbaridad. No, sí, es cierto, es cierto. Bueno, Tiene que hacerlo. para los No, no árabes, es aceptado. para los árabes, desde el punto de vista religioso, es decir, para el Islam, sionista y chiita, perdón, sionista y chiita no, chiita y el otro es el Sunita. sunita y chiita. Usted, querido amigo y amiga, que no profesa el Islam, que no se ha leído el Corán y que no adora o no respeta a Mahoma, es usted un infiel. O sea, más o menos como un perro. Más o menos. Peor que un perro. O peor que un perro, más o menos. Tanto será, tanto será que el turismo en el Medio Oriente, cuando usted va a Egipto a ver las pirámides, por ejemplo, y si usted es occidental, no tiene ningún reparo en cobrarle de pronto $300 por una carrera o por un recorrido que cuesta 100. Ningún reparo. A pesar de que la ley del Islam es muy clara en que no hay que robar ni engañar a nadie. A nadie que no sea su hermano, que no esté en la fe. A usted lo pueden robar y engañar porque usted no es un fiel, porque usted es un infiel. Pero si usted de alguna manera demuestra que es fiel, entonces ya no lo roban. Entonces, cuando uno comienza a entender esta concepción, entonces se da cuenta de que no puede salir ni con una ni con otra banderita a defender una u otra posición. Lo cierto es que es más cercano a nuestro estilo de vida la cultura judio-cristiana, obviamente, a Occidente, que la árabe. Que la árabe desde el punto de vista fundamentalista, ¿no? Porque también hay muchos árabes que no profesan el Islam de esa manera y conviven tranquilamente, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, hay muchos árabes en Turquía
que tienen una posición distinta frente. De hecho, Turquía es un estado laico, ¿no? Pero estos estados teocráticos, como Irán, y estos estados semiteocráticos, como Palestina, que tiene a la gente de Hamas inmersa ahí, escondida entre sus muros, ¿no? Sí son de orden teocrático. Entonces, querida amiga de blusa ombliguera y querido amigo de arete en la oreja y de pelo largo, déjame decirte que por más que defiendas la libertad, estás mal, porque no tienes nada que defender. El punto es la guerra. El punto es que las acciones de los unos y los otros están conduciendo el mundo a la guerra, ¿no? Caso distinto, lo que vemos en Ucrania, en donde, pues, en efecto, después de la caída del comunismo, la comunidad y la cultura soviética, pues, es más cercana a Occidente. Nuestra cultura tiene más o menos que ver con sus diferencias culturales, con sus diferencias afectivas, con sus diferencias idiomáticas, pero también somos medio occidentales. Y también el conflicto entre ellos es prácticamente una guerra civil, porque son el mismo pueblo. Son el mismo pueblo. Álvaro, disculpa, ya me extendí. Tranquilo. Sí. No, mire, o sea, yo pienso que es que es la idiosincrasia de la humanidad, del hombre. Cuando tú estabas hablando de todos estos conflictos entre ellos por una cosa y otra, y esa mezcla religioso-política, que esto da mucho más, es que en sí misma la política genera polarizaciones en el mundo entero. ¿Ya? Porque unos son los demócratas y otros son los republicanos en Estados Unidos. Los de Trump y los de Biden. Los de los unos y los de los otros. Los de Pablo y los mejor dicho, siempre han habido esas polaridades, por corrientes filosóficas, por lo que usted quiera. Aquí, por ejemplo, cuando tú decías que es factible cobrarle a un infiel 3 veces la carrera de un taxi, porque el infiel es considerado como una cosa, pues, ¿no? No es ni siquiera un ser humano, un proyecto de ser humano. So pena de inculcarles y de obligarles su fe a la brava. O es o no es. Otro tanto sucedió aquí durante la conquista española, y en Colombia, por ejemplo, en que los indígenas eran considerados sin alma. Y si un indígena no tiene alma, entonces no es un ser humano completo. Y si no es un ser humano completo, pues sí hay derecho, ¿no? Sin cargo de conciencia, a quitarle la vida. O a quitarle lo que tiene. Pero de inmediato bajo esa concepción, como también existía esa concepción con las personas de raza negra, de inmediato, sí, claro, dentro de esa concepción hubo fractura en la iglesia. Sí, pero mire una cosa tan simpática como esta. En tiempo de la escalada de la guerra política en Colombia, los liberales eran considerados ateos. Y prácticamente ser patria era matar a un liberal. Entonces, ¿por qué? Porque no estaban en comunión con las ideas y con las tradiciones del conservatismo, cosas exacerbadas y llevadas a un nivel de locura, digámoslo así, prácticamente. Sí, es lo mismo que pasa hoy en día cuando la gente no acepta esta nueva cultura hegemónica. Si no eres profeminista, o si no eres inclusivo, o si no aceptas ciertas cosas culturales, entonces ya eres satánico, ¿no? Eres el malo. Se convierte en un enemigo.
¿ya? Entonces no hay esa, realmente cuando se habla de la, a mí me da mucha risa también en el sentido de la, cuando salen pues a hablar sobre la libertad de expresión. Mm, ¿libertad de expresión? ¿Libertades? O sea, ¿somos realmente libres? Es que nosotros en los países libres, ¿cuáles países ¿Cuál? El libres? país del libre, sí, no, no, no. Sí, estamos más subyugados, tan subyugados como los que dicen que no son libres, igualito. Usted tiene libertad, quizás cree que ser libre es sentarse en el andén a media cuadra de su casa con una botella de licor en la mano hasta las 3 de la mañana y tomársela con unos amigos y armar una algarabía y que nadie le va a decir nada. Se supone que eso es libre. O porque usted se puede desplazar medianamente para un lado y para otro, pero cuando vemos lo que es el engranaje social, las leyes y todo el ordenamiento de la sociedad, nosotros no somos libres, estamos sujetos, subyugados a acatar y cumplir esas normas, so pena de sanciones punitivas de todo tipo. Ahora, libertad tampoco es la anarquía, ¿no? Yo hago lo que yo soy libre porque yo hago lo que se me dé la gana. Quizás podría ser así si usted se aleja del mundo, dentro del mismo mundo, porque no se puede uno salir de la tierra, y se va a un paraje lejano, por allá en una montaña donde no haya nadie. Sin embargo, usted está limitado por una cantidad de leyes naturales que lo obligan a sujetarse a ellas para poder sobrevivir, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, Sí. usted en la cima de los farallones de Cali, cuando hicimos nuestra expedición, en la cima de los farallones de Cali, cuando tienes, son dos frentes, ¿no? Por aquí subimos y por aquí bajamos y aquí encima estuvimos 7 días. Uno de subida y otro de bajada, 9 días. Lo que llevábamos era perfectamente limitado en tanto a alimentación, medicinas y prácticamente desprotegidos para cualquier eventualidad como una fractura, por ejemplo. ¿Ya? Pues íbamos dos que teníamos algo de conocimiento de socorrismo, Fernando Chamorro y yo. Pues ambos estuvimos en la Cruz Roja. Eso podría, digamos, podríamos tener un cierto conocimiento para organizar una tablilla para una pierna o una camilla, si fuera necesario, cómo transportar. Pero ante una situación grave, por ejemplo, una gastroenteritis causada por una bacteria en el agua, o cualquier otra cosa que fuera de una emergencia, la ruptura de una arteria, por una caída, por un corte, por cualquier cosa, una quemadura grave, como me quemé yo en otra ocasión, eh, estábamos completamente desprotegidos. Entonces uno sentía esa sensación de libertad por estar en la cima de esas montañas, pero sabía uno las limitaciones que tenían, que no estaban, estaban enmarcadas entre por aquí subimos y por aquí bajamos y estamos, por ejemplo, en la mitad. 4 días de para acá y 5 días de para acá. ¿Qué hace usted? ¿Ya? Allá arriba usted no consigue, en el centro usted no consigue agua, no consigue alimento de ninguna clase porque toda la vegetación que hay ahí no tiene nada que le sirva a usted de alimento. Y con qué va a cazar usted un habichucho que pase por ahí? O comer insectos sería tal vez algo que pudiera ser probable en la eventualidad de un hambruna. Pero son demasiadas limitaciones en lo que uno puede llamar un gran espacio de libertad, porque allá arriba no hay ninguna ley del hombre que lo obligue a usted a nada. Es la ley de la naturaleza y su propia ley de supervivencia y de conciencia. Son esas cosas. Pero si nosotros estamos aquí inmersos en las distintas sociedades, con las distintas culturas, con los distintos pensamientos, con las distintas filosofías, opiniones y todo esto que nos rige aquí y allá, esté usted en México o esté en Noruega, o si no está en Noruega puede estar en Rusia, y si no está en Rusia está en la Patagonia, pero en cualquier parte donde usted, donde se encuentre un asentamiento humano,
hay, hay restricciones a las libertades, a las extremas libertades para que puedan existir y coexistir libertades en otros. En pocas palabras, Claro. su libertad termina exactamente en la frontera donde comienza la libertad de su prójimo. No, es que la libertad no existe si no hay responsabilidad. Exacto. Entonces, pero eso es lo que nos hace diferentes, porque si nosotros somos seres gregarios, ¿no? Eso quiere decir que nos juntamos porque tenemos esa capacidad y esa necesidad de vivir en manada y de tener identidades dentro de esa manada. Esas son las culturas y son las tradiciones de todas las culturas, son los diferentes idiomas, son las razas, ¿ya? Dentro de toda esa variedad, de ese surtido de razas del hombre, sale una cultura que es, por ejemplo, los LGTBI o las feministas y todo esto, o sea, decir, nosotros también tenemos derecho a establecer una cultura, pero se la quieren imponer a otros y hacer proselitismo sobre lo que a ellos les parece que es una forma válida de vida. Si tienen derecho a vivir su vida como quieran, pero hasta cuando nosotros, los seres humanos, no aprendamos a respetar los límites de las libertades de otros, su esencia, su cultura, no fracturarla. Es algo que dijo y muy interesante en tiempos del Sínodo de la Amazonía el Papa Francisco, cuando habla de la inculturación sin fracturar las tradiciones y la historia de los pueblos, porque les rompen, les diluyen completamente su esencia y después en esa fractura tan terrible las generaciones que se levantan ahí, de ahí en adelante, si no tienen el sustento, el bastón, el apoyo de los viejos, que son los que les transmiten la cultura, van a ser una especie de híbridos que no tienen ninguna identidad. Y son fácil presa de muchas cosas. Y hoy día, con esta cultura, con esto, estos días precisamente publicaba algo respecto a las redes sociales, que ya se incrustaron tanto en nosotros esto de la Internet. Estamos hablando a través de Internet. Es posible este programa a través de la Internet. El mundo se abre a una inculturación nuevamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos esa oportunidad. Hay barreras en los idiomas, sí, pero eso ya prácticamente a la vuelta de la esquina vamos a estar transmitiendo. No, ya hay traductores simultáneos. Exacto. Entonces los hay, pero digamos a nivel de las redes, que podamos hacer un podcast y que un japonés lo esté escuchando en japonés. Ya, Zoom tiene traducción simultánea ya. ¿Sí? Bueno, imagínense. Entonces todo eso nos amplía, nos podemos ver los rostros, nos podemos compartir, ¿ya? Sin necesidad pero es que a esto le salen los haters y le sale el bullying y le sale una cantidad de cosas que se forma. Estamos en un espacio que puede ser libre, digámoslo así. ¿Libre en qué sentido? Que no tiene fronteras, ¿no? Ni tiene esas limitaciones. Y libre para expresarse, ¿no? Y para expresarse. Se supone. Y lo hacemos, y lo subyugamos, lo esclavizamos, lo hacemos, lo ennegrecemos, lo oscurecemos a base de la intemperancia de algunos que quieren imponer su criterio a como de lugar. O sea, no hay derecho a la discusión porque lo quieren imponer, porque ellos quieren. Y hay una cantidad, ¿no? Y es que esto es lo que puede generar en las guerras modernas, o sea, estamos viviendo las guerras modernas, ¿no? De los kamikazes sin piloto, cosas de ese estilo. Los drones, sí. Los drones. Y detrás de todo este mundo que nos puede parecer real, hay una subjetividad muy grande. Escuchaba en estos días un podcast serio, bastante serio, que hablaba sobre... No como este, sino uno serio, ¿no? No serio. Que hablaba que cuando las personas que están interactuando, por ejemplo, en una plataforma como Twitter, ¿no?
Facebook tiene un poco más de contexto, YouTube se presta para este tipo de transmisiones y otras, pero el Twitter es un contrapunteo, ¿ya? De cortos caracteres, aunque lo hayan ampliado un poquito. Y hay unos, y mostraba él digamos, las bodegas, lo que llaman bodegas, donde manejan una cantidad de líneas telefónicas y las tienen organizadas y ya ni siquiera son teléfonos conectados, interconectados a un servidor para poderlos manejar desde un teclado, una sola persona. Y que venden ese servicio de troleo a quienes están interesados en aumentar likes para generar ingresos, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Entonces ya ni siquiera no es un panel lleno de teléfonos, con cada teléfono con una SIM card, sino que ya sacan de los teléfonos el interior, digamos así, el esqueleto del teléfono, todo lo demás lo desechan porque no necesitan pantalla, no necesitan nada más, y los van acomodando en una especie ¿cómo se llamaría? ¿Anaquel? Sí, pero ya van de medio lado. Para que ocupen el menor espacio posible. Sí, una estantería, una biblioteca de chips. Exacto. Entonces todo eso lo han venido tecnificando y hay un fulano detrás de todo eso contestando. Entonces usted se agarra usted a pelear por Twitter con un fulano y está hablando usted con un bot. Sí. Y el otro tiene la capacidad de contestarle cualquier barbaridad posible, sea, sacarle usted la piedra porque no tiene otro recurso en otro sentido. Entonces, dígame usted, tenemos la guerra de Ucrania con Rusia porque a los rusos se les ocurre que tienen derecho a reclamar esas áreas territoriales que tradicionalmente han sido de ellos, junto con su gente. Sí, yo le tengo cronología de eso si quiere vuestra merced. Sí, ahora vemos. Y para eso concitan una guerra, ¿no? En la operación especial. Tienen que sacrificarse un número indeterminado de soldados que son jóvenes, muchachos. Y la población civil también, más la infraestructura civil que se ha construido con tanto trabajo durante tantos años. Al traste con eso. Por el otro lado tenemos a los locos del Hamas, que en mi opinión son muy estúpidos habérseles siquiera pasado por la cabeza que si hacían una locura de esas con Israel es como usted y yo ir caminando por una vereda y ver que en un árbol hay un panal de avispas así de grande. Meterle caña, sí. Y se nos ocurre de chistosos ir y meterle un palazo al panal de avispas y después echarle la culpa a las avispas porque nos llenaron de picotazos y prácticamente casi nos matan. Sí, la verdad es que, pues, bueno, porque ¿Sí hay ese odio... Pero ¿qué es lo que nos horroriza de todo esto? Que esa respuesta tiene más de 30.000 muertos civiles, entre esos más de 11.000 niños. Eso nos horroriza. No, pero vimos en la cronología que ese es el pan de cada día, ¿no? O sea, es eso, porque imagínate lo que es estar... Vos vives en Israel, estás tranquilo ahí y resulta que te llegan 1.000 misiles. O sea, es que... se inventaron la cúpula de hierro, pero si no existiera la cúpula de hierro... A mí me da risa y tengo mis sospechas de quién fue que los dejó entrar y por qué. Sí, claro, uno comienza a bailar delgadito, pero la verdad es que claro, sí se durmió la inteligencia, pues precisamente porque no eran misiles, sino eran 4 en un parapente. Es que fue un golazo eso. Claro. Y eso hubiera podido ser, yo siempre lo he dicho, un salvavidas de Netanyahu. Sí, claro. Nada mejor que una guerra para distraer toda esta vaina. No, pero es que si nos ponemos a hilar delgado, pues resulta que con esto que está pasando y con este conflicto y con todo lo que estalló en el Medio Oriente, al fin y al cabo, geopolíticamente hablando, ¿quién se dividió? ¿Quién tuvo que dividirse? Y las tensiones y la atención de qué país está dividido. Estados Unidos. Sí. Estados Unidos estaba metiéndole todo el hombro al tema de Ucrania. Y con esto que pasó tuvo que dividirse. Y no sabe, y está ahí porque no sabe qué hacer.
Y ahora está enfrentando unas elecciones con un candidato que Y no quieren dejar que llegue la presidencia como de lugar. Entonces eso es un tablero de ajedrez en que tienen que hacer una jugada maestra porque es que una mala jugada no, es que se les va al traste con todo. póngale cuidado. Imagínense que resuelvan que siguen prestándole atención e intención a Ucrania y que aparte de eso dividen recursos y fuerzas y se van con Israel. Quedan en el estado más vulnerable del mundo para que aparezca un tercero en la escena y los vuelva nada. Entonces, Las a todas expectativas. luces uno podría pensar que detrás de todo esto puede estar el querido Putin, a lo mejor. Y que ha causado el efecto que tiene que causar, sí. Porque hay que ver los avances que ha tenido Rusia en Ucrania en estos días, gracias a que, entre otras cosas, se le acabaron las baterías antiaéreas a Ucrania. ¿Por qué se le acabaron las baterías antiaéreas? Porque no le han podido despachar ni el dinero ni los insumos en la capacidad que tenían que hacerlo. ¿Y por qué Exacto, será no se las eso? han suministrado. ¿Por qué será eso? Porque todo el mundo anda pendiente de qué es lo que va a pasar. Porque por más que la guerra sea la industria millonaria y más grande del mundo, Mire, pues ¿sabe no, cómo se termina esa guerra en Ucrania? no hay armas Que para todo el mundo todos. se repliegue. Exacto. Pero no hay armas para todos. Y además, ¿sabe qué es lo más chistoso? Que todo el mundo está usando la pólvora de China. Sí. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Sí me explico? China anda Es que mire, vendiendo pólvora a diestra y siniestra. bueno, pues es negocio, ¿no? Que Claro. ese es el negocio de la guerra. Imagínese usted Pero cuántos está años hablando desde inclusive de la... los Estados Unidos. O sea, Sí, sí, sí. imagínese eso. Desde la Guerra Fría para acá, Ignacio. Desde la Guerra Fría para acá. Todos los países se han procurado armarse de ejércitos y armarse hasta los dientes. El más chiquito tiene cauchetes, pero están armados. ¿Ya? ¿Cuánto armamento hay en el mundo? Si pudiéramos nosotros, si se pudiera hacer un censo, ¿no? De cuántas armas, desde una pistola hasta un misil nuclear, cuántas armas hay en el mundo y cuánta dinamita hay en el mundo para, mejor dicho, hay lo suficiente para acabar con el mundo entero, o sea, con el planeta inclusive. Entonces, no hay de pronto también, o sea, todo eso tiene que tener una salida. Eso en bodegas, no, eso tiene que tener una salida y además tiene que tener un comercio. Porque en tiempos de aparente paz, entonces están los focos de guerritas chiquitas, ¿no? En todos los países. Están agarrados en Haití, están agarrados en Argentina, están agarrados en Chile, Bueno, están agarrados en Colombia, en todas partes hay agarrones. póngale cuidado Y esta gente con el mercado negro suministrándole armas a unos y a otros. póngale cuidado que como su merced frotó al genio mágico, pues el genio mágico le responde. En el mundo, según los amigos de vuestra merced de la ONU, hay Sí. en circulación más de 1.000 millones de armas de fuego. Más de 1.000 millones de armas de fuego. O sea, pueden ser 2.000 millones. La inmensa mayoría, el 85%, en manos de quién cree que están. Yo creo que bueno, entre Rusia y Estados Unidos, digámoslo así. No, Las señor. legales. No, señor. ¿Quiénes? En manos de ¿Sí, no? particulares. Ah, bueno. Y el Yo no alcancé 13%, a pensar. el 13% están en arsenales militares. Y el 2% pertenecen a cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. O sea, Entonces, el problema es que el día que se inventen un revólver atómico, la guachafita va a ser bien dura. sí, bajo esa perspectiva, ¿a qué jugamos? O sea, sí, Uy, quieto. es que, es Yo que, no me imaginé que eso fuera de ese tamaño. Yo me imaginaba que el armamento, yo alcancé a pensar, ¿no? Los civiles, los campones, ¿no? Las fuerzas irregulares tienen que tener mucho armamento, el mercado negro, ¿no? claro, Pero en esa proporción es una barbaridad. pues obvio, pues Ahora, ¿por qué en Haití eso pasa lo que es pasa? de las que pueden censar, dígame las que no. Exacto, por eso digo, pueden ser 2.000 millones. Entonces, ¿a qué jugamos, hermano, en este mundo?
somos tan ingenuos. Primero, ingenuos de pensar que somos libres, ¿no? Que hay alguien, hay un país, hay algún grupo social, étnico, lo que sea, que se pueda declarar libre. No lo hay. Porque la libertad es un concepto mucho más alto que digamos, o sea, la concibo como el amor y el respeto. Libertad, amor y respeto. Esas tres cosas, ¿ya? Para que haya esa confusión de razonamiento puro del ser humano que no solamente se mire hacia adentro y se cuida a sí mismo, sino que cuide a quien está junto a él y su propio entorno. Pero estamos acabando con el planeta, empecemos por ahí. O sea, somos una plaga, de verdad. Yo creo Sí, que es complicado. los animales primero nos miran con desconfianza, ¿ya? Y en segundo lugar, en la época de la pandemia, yo siempre recuerdo, no se me ha podido, me quedó grabado, mejor dicho, esas imágenes de pumas y de cebras y de canguros y de venados entrando a las ciudades en el momento en que todo el mundo estaba metido en sus casas porque a ellos no les afectaba el COVID para nada, eran nosotros, ¿no? Y entrando, caminando en las ciudades, tal cual. No había carros, no había gente. Esa parte, mire, yo creo que fue tanta el impacto de la pandemia y el miedo que era en ese entonces. El miedo era que no era que me cayera a mí un misil o un dron kamikaze encima, o en mi casa, o cerca donde yo estoy, me llenara de esquirlos, ¿no? Terminara quién sabe cómo. El miedo era con el que caminaba junto a uno en la calle, si es que usted salía a la calle. Cuando usted tenía los días del permiso, el día tal, el pico y placa, por ejemplo, aquí, de las cédulas, ¿no? Las cédulas terminadas en par pueden salir a comprar suministros a los supermercados que están habilitados para eso los días tales, tales y tales, y las pares en los otros días tales y tales. Y usted salía y salía usted cambiándose de acera y evitando 2 metros de distancia con las demás personas, un tapabocas y otro encima y el geno en tayuno, ya esa vaina. Bueno, yo nunca salí así, pero con tapabocas sí, pero con gafas. Había gente que salía que parecía un astronauta por la calle con todo lo que se ponía, ¿no? Y el frasco de alcohol o de gel para 700 veces las manos. Y usted compraba lo que iba a llevar para su casa y en la puerta de su casa se quitaba los zapatos. Todo ese estrés, ¿no? Había que limpiar con alcohol y con decol las bolsas plásticas de los productos que compró antes de ponerlos en la alacena, porque todo eso podría traer COVID a su casa, a su vida, Sí. ¿ya? Y eso lo estaba viviendo todo el mundo, y encima de eso, yo no tuve ese problema porque yo tengo mucho espacio aquí, pero quienes estaban encerrados en un apartamento de esos de interés social, dígame usted, de interés social son de la clase media abajo, una cosita así de grande, una familia entera, ¿no? Entonces, ese estrés psicológico y eso que se vivió en ese momento le quitó tal vez a muchos el observar lo que estaba pasando en el exterior y otras cosas más de las que se puede filosofar sobre eso. Y que a mí me gustaría un día de estos hacer un programa exclusivamente sobre eso, Vale, vale. sobre ese tiempo de la pandemia, o sea, lo que se vivió, lo que es los aviones en tierra, enfilados en los aeropuertos, ¿no? Parqueados como carros, pero aviones, con unos problemas terribles, porque un avión parqueado tiene unos problemas terribles en cuanto se les deforman las llantas, se les van dañando las turbinas, se van sucediendo muchas cosas y tienen que estarles continuamente como haciendo ejercicio, moviéndole los flaps y toda esa cosa, porque si no, entonces se entumía. Sí. ¿Sí me puede creer? Y esas grandes empresas aéreas, porque tú coges un radar de esos que ahora cuando venían los hijos venían de Europa para acá,
yo me meto en una aplicación y se aterra uno de la cantidad de aviones que hay en el aire, Sí. como si estuvieran unos apelmazados unos sobre otros. Resulta que todos tienen diferentes capas de altitud. Pero es una cosa impresionante la cantidad de aparatos que hay en el aire continuamente a toda hora, las 24 horas del día. No es poquito, es impresionante la cantidad. Sobre los países, sobre los continentes, sobre los mares, sobre todo. Las rutas, todo. Imagínese usted de un momento a otro, toda esa gente a tierra. Yo creo que los pájaros dijeron, uy, ¿qué pasó? ¿No? Nosotros encerrados, llenos de miedo y los animales caminando tranquilos, los insectos volando tranquilos, los pájaros volando tranquilos, los peces, no había barcos que estuvieran moviéndose, no había nada. ¿Ya? Yo creo que ellos dijeron, se acabó la plaga humana. Venga, salimos a ver qué fue lo que pasó y se metieron a la ciudad, ¿ya? A caminar. Ellos sí son libres. Nosotros los hacemos esclavos, los perseguimos y acabamos con ellos. Les estamos acabando el planeta, ¿ya? Porque somos voraces, extremadamente avaros y voraces. Usted no se conforma con tener 2 pares de zapatos, tiene que tener 10 pares de zapatos. Usted no se conforma con una hectárea de tierra, sino con 100. Y si es pobre, le quiere quitar al otro pobre lo que tiene el pobre para tenerlo usted también. Esa avaricia, ese egocentrismo, el ego del hombre, lo que no lo deja vivir en paz. Y miren en qué complicación estamos tan terribles. Yo no dejo de pensar, Nacho, ¿cómo es posible que después de ese frenazo a la brava mundial, porque no fue, es que se agarraron los de Canadá con los de Estados Unidos, pero es que eso es allá, y yo estoy aquí en la Patagonia, al otro extremo, a mí qué me importa, mata. No, fue algo que se vino sobre la humanidad entera, que afectó a ricos y a pobres por igual, que un bichito completamente invisible, donde el ejército no, las armas, las bombas nucleares, los drones, esa vaina no servían para un carajo. Ni los F-16, ni nada de estas vainas. Ni ejércitos de médicos y enfermeras. Era lo que se necesitaba en ese momento. Ejércitos de médicos y enfermeras. Todos los sistemas de salud al servicio de la humanidad para salvar la vida, era para vivir. Que por debajo cuerda estaban haciendo negocio las farmacéuticas con las vacunas y algunos gobiernos como el de aquí también con las vacunas, que por debajo de cuerda los señores que producían tapabocas estaban llenando de plata, que por debajo, sí, todo eso pasa porque el hombre no deja de ser hombre y no deja de ser lo que es. Pero se pudo mostrar, digamos, a la conciencia del mundo entero que la capacidad y la solidaridad de la humanidad es mucho más grande que la avaricia y el deseo y la oscuridad de muchos corazones en el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia en esto? En que si bien la gente buena es mayor, los malos son muy ruidosos y agresivos. Y en lo que tú hablabas ahora del buenismo, ¿no? Entonces terminan por acabar con todo lo que pinte bueno, porque les afecta a ellos sus propios intereses. Hoy, con estas guerras que están sucediendo y los llamados de paz de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los unos y de los otros, y miremos a ver qué hacemos, del mismo Putin, bueno, todo esto no tiene una connotación en la guerra, no tiene una connotación humanitaria realmente, sino económica. La geopolítica de la guerra, la eterna geopolítica de la guerra, territorial. Distinto de lo del bichito, porque el bichito le afectaba a todo el mundo por parejo. Es que esa fue la diferencia, Nacho. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Aquí son los intereses de los países, de las potencias, de los unos, los que tienen las armas, de los otros. El chino, ese loco coreano, yo creo que él está.
que se arde por jugar a la guerra y ensayar todos sus jugueticos. El gordito, ¿ya? Pero la pandemia no, porque la pandemia no escogía, no clasificaba, no arrinconaba, no dañaba nada de la infraestructura, sino iba directamente al ser humano sin escoger. Entonces, eso por eso provocó otro tipo de reacción tan fuerte que fueron capaces de detener la economía prácticamente en el mundo para mirar a ver qué era lo que se podía hacer. Muy bien. Yo, yo creo que ya estamos llegando casi que al final de este Sí, programa, señor, pero pues y yo creo que como conclusión esto que acabas de decir, pues es perfecto, ¿no? ¿Qué más es puede que, uno abordar ahí, sí, no? Nacho, estamos a portas, estamos esperando una respuesta estúpida de Israel sobre Irán. Yo creo que va a ser quirúrgica. Y, Y y hacia... digo, no, yo no creo tanto. Yo digo estúpida, ¿saben qué sentido? Porque Israel es capaz de hacer lo que hizo Hamas con ellos. Cometer una estupidez e ir a patear un avispero. De hecho, lo hicieron con lo de la embajada, ¿ya? Pero son capaces de hacerla más grande. Ese más grande empieza a hervir en todos estos personajes. Porque yo, carajo, ¿por qué tiene que la población civil estar metida en medio de esa pelotera? ¿Por qué no prenden la guachafita entre ellos? Yo siempre he dicho que debían armar un ring de boxeo en el centro del mundo, en algún lugar del mar, una montaña, una parte, el Ártico. Irse en todos estos generales y todos estos berracos a darse en la jeta y nosotros de espectadores por internet. Sería mejor negocio, sí. Fabuloso. Claro. Un agarrón entre Netanyahu y el líder de Hamas y bang, bang. Dense en la jeta, el que gane queda con el territorio. Punto. Pero dejen la población civil en paz. El problema es que en el territorio está la población civil. Sí, señor. Eso es. La pregunta que queda flotando aquí, porque no sabemos qué va a pasar en las próximas horas. Horas, ya no son días, horas. Estamos a puertas de... La gente dice de la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial para mí empezó inmediatamente, terminó la Segunda. Porque no hemos tenido un minuto de paz en el mundo entero. Sí, no, la Porque Tercera Guerra Mundial ya está, o sea, eso sí es ahí usted verdad. describió solamente en esa zona toda esa serie de conflictos que han habido. ¿Cuántos describió? Una cantidad muy grande. Y si seguimos mirando los conflictos de aquí, los de allá, los del otro lado, Sí, no ha parado, no ha parado. en el mundo entero, o sea, una guerra, lo que no ha habido es un totazo, digámoslo así. ¿Ya? Que eso es lo que sí puede suceder. Para mí no sería la tercera, sino como la 20ª, ¿no? Porque no ha parado esta vaina. Pero ese gran golpe mundial llevaría a la humanidad entera a una catástrofe que estos animales no han sido capaces de medir en su totalidad. Los frena eso, ¿ya? Los frena eso, porque acabarían con el planeta. ¿En qué planeta van a ir a vivir, pendejo? ¿Ah? O nos vamos a convertir en una nebulosa chiquita, ¿no? Sí, El un Big Bang, vaporcito. pero en el planeta. Y finalmente nos absorbe en partículas el sol. Acabó esta vaina. Sí. Sí, bueno, pues se ennegreció la conclusión. No, pero es que no puede ser, no la podemos pintar de blanco, Nacho, por más de que queramos. Sí. Sinceramente. A ver, háganlo, pues. No, Píntela no, de no, blanco. no, 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 no. Yo, antes la mía es más oscura, ¿no? No, pues. Aquí va a haber una respuesta de Israel y va a ser hacia los asentamientos nucleares, hacia la tecnología nuclear de Irán. Hacia allá va a ser Irán el ataque. ya tiene en la mira, porque estuve viendo un informe sobre eso, los asentamientos nucleares de Israel. Sí. O sea, donde esos dos se disparen con cargas fuertes, se vuelven añicos. Sí. En fracción de horas, porque ya no se van a demorar 5, 6, 8 horas o 12 horas en llegar un cohete de un lado para el otro.
sino van a utilizar los hipersónicos. Sí, yo creo que por ahí va la respuesta. Vamos a ver qué ¿Y sigue es eso? pasando. Pues no sé, no sé. Usted dígame a ver para dónde cogemos. No, que nos Alguien agarre me decía, confesados el tema, porque qué sí, más. alguien me decía, menos mal que estamos de este lado del planeta, menos mal. Los vivos envidiarán a los muertos. Aquí llega también, Aquí nos llega todo. aquí llega, Demora un poquito, sí, pero nos llega. pero llega. Va a ser Nos- dramático y lento verlo llegar. Bueno, vamos a ver qué Aprovechemos pasa. este podcast de hoy porque no sabemos si entre 8 días podemos hacer Ya, algo. tampoco nos pongamos así tan... Bueno, No, pues ¿sabe qué me aterra, sinceramente, Nacho? Y estoy señor. demorando la salida. ¿Sabe qué me aterra? La frescura de muchos de nosotros. Lo que está pasando es muy grave, pendejo. Y deberíamos estar casi que de rodillas clamando a la Dios, a los astros, todo lo que sea posible para que esta vaina pare, porque realmente estamos en mucho peligro. Todo. No digo más. Es verdad, no hay una conciencia real. Pues recomendarle, querido seguidor, que lo piense, se ponga en una posición y en una actitud de conciencia al respecto. Si va a protestar en pro o en contra de algo, hágalo en contra de la guerra, de la solución violenta. No lo haga en ¿De pro dónde ni en venga? contra de naciones o de culturas o de religiones. Hágalo sobre la manía de la guerra y la destrucción. A eso hay que protestar. Y no con florecitas y canticos de paz y amor, sino con acciones civiles, ¿no? Que le demuestren a los que tienen el poder que, pues, no somos un ganado, un atado de animales Su que van rebaño, al... Señor, un su rebaño. rebaño. No somos un rebaño que va a la orden, ¿no? Álvaro, muchísimas gracias. Estar pendientes de las noticias. No duden que si cualquier cosa pasa nos hacemos un especial. Y un saludo Sí. y muchísimas gracias a todos los seguidores que nos acompañan. Aquí seguimos al pie de los acontecimientos en Madcast. Y si usted está viendo noticias, está leyendo el periódico, de pronto está orando por la paz en el mundo, está peleando con su pareja o está disfrutando de una buena cena o en el cine y siente que alguien lo observa, usted tiene toda la razón. Usted está en el punto de mira. Nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Bye bye. Bye, bye.